tardes. Muchas gracias por participar con nosotros en el proyecto Voces, Memorias y Silencios en la historia de la bibliotecología en Puerto Rico. Con nosotros el señor Javier Almeida Lousil. Pues nos encantaría conversar con usted sobre qué es la bibliotecología y su aportación en el campo. Para iniciar, me gustaría saber en dónde nació o de dónde es oriundo. Bueno, pues yo soy natural de Ponce, nací y me crié, estuve viviendo allí hasta los 18 años, que es cuando me vengo para estudiarla en el recinto de Río Piedras. Okay. Y además del recinto de Río Piedras, ¿estudió en alguna otra parte? Por ejemplo, otro recinto. Bueno, sí, antes de llegar hasta el recinto de Río Piedras estuve, se me había olvidado, año y medio en UPR Ponce. Okay. Pero vine a Río Piedras, estuve un verano en un programa de intercambio en SUNY Oswego, Nueva York, tomando el inglés de segundo año, y eso ha sido los lugares donde he estado estudiando. Y sobre su formación académica como bibliotecario, ¿qué nos podría contar? Bueno, pues le cuento que mi formación base en las ciencias sociales, okay, en el área de ciencias políticas. Sin embargo, no me quedé el tiempo que estuve en bachillerato solamente en ciencias sociales, porque estuve cerca de año y medio de la Facultad de Humanidades haciendo un minor en historia. Razón de la cual pues me tardé más de 4 años, porque entendía que mi bachillerato en ciencias políticas, sin un trasfondo histórico o en el área de la historia, pues estaba un poco cojo, así que yo en cierta medida, con las movidas que hice en mi bachillerato, hice con una pequeña reconceptualización de lo que es el bachillerato de las ciencias sociales. Muy bien, excelente. ¿Y cuándo usted decidió que quería ser bibliotecario desde el comienzo, o cómo fue que surgió ese deseo? ¿Entiende que es su vocación? Bueno, yo creo que muy pocos desde pequeños dicen que quieren ser bibliotecarios. Por ejemplo, yo quería ser bombero cuando niño. Sin embargo, luego de haber escogido esta profesión para, como dicen, ganarme la vida y tener un propósito en la vida también, pues empiezo a recordar algunos detalles de niño que cualquiera quizás hubiese visto en el germen de un futuro bibliotecario. Es que desde pequeño, y ahorita te había comentado, me encantaba guardar libros, artículos de periódico, desde muy niño. Inclusive próximamente voy a publicar un artículo sobre los álbumes de escolares de los 70. Eran los libros de estampilla que nosotros comprábamos. Y siempre los guardé o los archivaba, ¿no? Tenía mi colección de artículos siendo adolescente sobre el mundo soviético, el mundo, la situación en Cuba, que siempre desde la preadolescencia siempre me llamaban la atención. Y quizás por eso fue que cuando llegué a la universidad lo que quería estudiar era ciencias políticas. Sin embargo, detrás de eso había toda una estructura de archivo, de clasificación de mi colección personal, incluyendo mi colección de libros, que siempre desde que pequeño me acompañó, primero en las mudanzas de cuarto a cuarto en el interior de la casa, hasta en la universidad, de hospedaje en hospedaje, siempre cargaba con mis cajas de libros. Otras cosas se podían quedar en una mudanza, pero mis libros eran sagrados. Y así que en ese trayecto, pues, me iba comportando como una semillita de bibliotecario sin saber que podía llegar a eso. Tanto es así que cuando llego a Río Piedras buscando trabajo, consigo un trabajo
como estudiante asistente en la colección de Puerto Rico, un proyecto especial de periódicos, creo que se llama de Newspaper Project, Puerto Rican Newspaper Project, que era un proyecto para microfilmar periódicos del siglo XIX y algunos del siglo XX. Así que comencé a trabajar con documentación primaria viejita, ¿no? Luego de eso pasé a ser el estudiante asistente de la sala colección puertorriqueña en términos generales. Y ya graduándome, que pues, lamentablemente como que no tenía un plan A, un plan B, porque la graduación pues como que lo dejé todo para último y me cogió de sorpresa. Pues la profesora Marisol Doña me ofreció quedarme a trabajar como bibliotecario auxiliar. Y yo dije que sí. Hasta ese momento todavía lo de ser bibliotecario como profesión no me lo había planteado. No es hasta luego que llevo como 3 años como bibliotecario auxiliar. Me gustaba y me gusta mucho lo que estaba haciendo allí, que me da con hacer la maestría en ciencias bibliotecarias que en Río Piedra, pero lo estaba viendo más como coger uno que otro curso para mejoramiento profesional. Finalmente terminé la maestría en el 1998. Ese es un poco el resumen. Y además de trabajar acá en la biblioteca de la Universidad de Puerto Rico, ¿has trabajado en alguna otra? Bueno, en el año 2000 pues fui seleccionado para ser bibliotecario docente de recinto, pero la plaza no era para colección puertorriqueña, sino para ciencias naturales. Ahí empecé desde el año 2000 hasta el 2007, tuve la biblioteca de ciencias naturales como bibliotecario de ciencia. Fue tremenda experiencia, tremenda escuela, que me relacioné con la comunidad científica de recinto. Fue excelente, aprendí muchísimo. Después en el 2007 regreso aquí a la Biblioteca Lázaro por un corto tiempo como encargado del proyecto de automatización. Luego también por un corto tiempo fui director del programa de desarrollo de colecciones de Asistente a Biblioteca. Posteriormente a eso, quizás en el 2008, hice una propuesta a la administración del sistema de biblioteca para implementar el servicio de referencia virtual. Así que ese servicio lo desarrollé yo desde su inicio y luego de 2 o 3 años dejó de ser proyecto y se convirtió en un servicio del sistema de biblioteca, y entonces pasó a formar parte de la colección de referencia. De la colección de referencia estoy hasta el 2015, febrero de 2015, porque en febrero de 2015 regresó a la colección puertorriqueña luego de 15 años de estar en otras colecciones. Y una pregunta, ¿cuál entienden ustedes que ha sido el reto profesional más grande o importante que ha tenido en su carrera? Bueno, reto, una cosa es un reto y otra cosa es un logro. Voy a poner como reto, es poder rescatar toda la información y hacerla accesible, toda la información que queda guardado entre cajas, anaqueles, especialmente de periódicos y revistas puertorriqueñas. Bien sabemos que los libros son catalogados, clasificados. A través de un catálogo en línea podemos conocer la temática o las temáticas de un libro a través de los subjects del libro. Pero no pasa así con los periódicos de revistas, que se componen de artículos que pueden ser artículos de distintos temas o temas relacionados. Y si uno no conoce el número, año, volumen del periódico o la revista, no puede llegar al artículo. Muchas veces llegan a la colección puertorriqueña diciendo de que el año pasado, en un mes determinado, y quizás fue sábado o fue domingo, salió un artículo sobre las abejas africanizadas. Perfecto, pero no tiene la información. El catálogo en línea no te lo va a dar, el catálogo público. Así que
que dentro de esa misma preocupación, para 1993, 1994, comencé a indizar el periódico de revista. Nuevamente, no sabía qué era lo que estaba haciendo. Yo comencé a indizar y no fue tiempo después que descubrí que eso se llamaba indización. Y eso me llevó a integrarme al proyecto corporativo de indización de periódico en el 94, por el cual he estado vinculado hasta en estos días, o sea que llevo ya 20 años con ese proyecto. Más recientemente, dentro de esa preocupación de poder hacer accesible el contenido de muchas de esas publicaciones puertorriqueñas, pues he entrado a lo que es la digitalización. Y eso me ha llevado a uno de mis proyectos primeros y más abarcadores en ese sentido, fue la digitalización de la revista de Ciencias Sociales de la Facultad de este recinto desde 1957 al 2007. 50 años que digitalicé toda la revista, todos sus artículos, los coloqué en internet a través de una plataforma. Y aunque ya los había indizado, los subí al internet a través de una estructura para que Google pudiera indizarlo y crear una caja de Google personalizada para poder entrar dentro de esos contenidos. Así que mis mayores retos es poder hacer lo más accesiblemente posible el contenido de artículos y revistas puertorriqueñas. Y qué bueno que esos retos los ha convertido en logros, porque es importante que las personas tengan acceso a toda esa información que a veces ni siquiera sabemos que existe o está guardada y nadie se acuerda o no hay forma de cómo poder hacer una búsqueda eficiente. ¿Qué es lo que más les da satisfacción dentro del campo de la bibliotecología, las ciencias de la información? Pues mira, te voy a decir que lo que más satisfacción me da es que las herramientas, proyectos que he construido, que he realizado, puedo inclusive yo mismo utilizarla en una mesa de preguntas. O sea, recuerdo que, por ejemplo, en este verano vino una hija de un exiliado español para buscar información sobre la estadía de su papá en la universidad, década del 50, y de su mamá. Y fue bien difícil poder rastrear su información a través de la prensa, porque a través de los distintos índices limitados que tenemos no aparecía. Sin embargo, yo me sentía como un poco, ¿verdad?, como que extraño, porque esa pregunta yo la tenía en mis manos y en manos de mis compañeros, y era el día en que yo estaba trabajando el proyecto de la digitalización del periódico Universidad, que es un periódico publicado en la Universidad de Puerto Rico desde 1948 o 47 hasta la década cercana a los 60. Y mientras esa pregunta estaba corriendo, yo estaba digitalizando, pero muy difícil al digitalizar yo poderme acordar de cada uno de los detalles. Pues gracias a la digitalización de Google, pues esos periódicos meses después, yo volví a hacer la búsqueda. Ahora ese material digital, ese periódico universitario, aparecieron como 7 referencias de su papá como pintor y de su mamá como actriz de teatro. Así que recogí toda la información con los enlaces, porque están todos en internet, y se la envié a España. Así que poder contestar, poder dar servicio de referencia, utilizando las herramientas, utilizando los proyectos de digitalización e indización que yo he realizado, pues eso me da mucha satisfacción, porque entiendo que entonces pues hice algo útil. ¿Y qué metas usted entiende que le faltarían completar o qué logros quisiera alcanzar? Bueno, yo tengo un proyecto inconcluso desde hace más de 15 años, que es la indización de la década del 80 en Puerto Rico.
la indización de periódicos de la década del 80. Entiendo que fue una época, pues empato mi preparación en ciencias políticas y mi preparación en bibliotecología, siendo que fue una década bien importante de transformación en Puerto Rico. Viene de una década también bien interesante que fueron los 70, crisis económica, conflictos bélicos, conflictos políticos en Puerto Rico. Y los 80 pues fue también la década en la cual yo me formé como niño y que me llevó a la universidad. Y yo hace 15 años empecé a trabajar la indización en papel, pero no la pude completar. Y ahora con las nuevas herramientas de digitalización, pues podría generar un proyecto de digitalización e indización de la década del 80 que sería fenomenal. Y colocar todos esos proyectos en internet con acceso libre. Así que yo sigo por la misma ruta, la ruta de hacer accesible la información de artículos, de periódicos, de revistas de Puerto Rico. Y todos esos proyectos también yo los he ido vinculando a través de la Biblioteca Virtual de Puerto Rico, que resulta ser como mi currículum vitalicio, porque ese blog o página la inauguré en el 1997, ininterrumpidamente le he seguido alimentando hasta el día de hoy. Así que ya dentro de 2 años ese blog, que ahora es blog, tendría 20 años de existencia y ha tenido, a través de las distintas plataformas que se han movido, en un momento marcó cerca de 1 millón de visitas en 20 años. Eso sería más o menos. ¿Has pertenecido a alguna organización o perteneces? Pues sí, a la Sociedad de Bibliotecarios, al proyecto corporativo de indización de periódicos, del cual en este momento soy presidente. Otra organización, pero esta no vinculada al mundo bibliotecario, es a Ciudadanos Pro Bosque San Patricio, que desde 1998 ha estado trabajando por salvar el bosque urbano de San Patricio y que lo logramos salvar. Interesantemente, en esa junta directiva en el 98, aunque éramos miembros de la comunidad de Cabarra Heights, Villa Borinquen, Borinquen Towers y Puerto Nuevo, en una junta de apenas 6 personas, 3 podemos decir que eran bibliotecarios. Una es Pilar Bernal, bibliotecaria retirada, jubilada de la Politécnica. La otra era estudiante de la Escuela de Bibliotecología y empleada de la universidad, Dominga Morales, y esta servidora. Así que, como dato curioso, estaba en una organización no profesional, no bibliotecaria, pero la mitad de esa junta eran gente con formación en la ciencia bibliotecaria. Ambiente y biblioteca, cosas de la vida. ¿Y cómo usted ve a los futuros bibliotecarios, archivistas o personas que trabajen en el campo de la información? Bueno, me parece fascinante en los tiempos que estamos viviendo, especialmente poder darle luz a todos esos fondos archivísticos, a esos fondos de publicaciones monográficas o publicaciones periódicas del país. Ahora con esto de la digitalización, inclusive creo que esta semana, en 2 días, va a haber una presentación del archivo digital del archivo universitario de este recinto. Así que ahora mismo los profesionales de la información, sean archiveros o sean bibliotecarios, tienen unas herramientas que hacen de esto algo fascinante. Recordando aún mi lema, quizá lo leí de algún sitio, que la importancia de las bibliotecas no es lo que poseen, no es lo que tienen, sino lo que comparten. Podemos tener una biblioteca con 1 millón de volúmenes de libros,
pero también podemos tener una biblioteca con apenas 100.000. Si esa que tiene 100.000, que es apenas muy pequeña, lo puede tener en línea, digital, que la gente lo pueda acceder desde sus hogares, definitivamente esa es la que va a recibir más visitas. ¿Qué valores entiende usted que debe tener los profesionales de la información? ¿O cualidades? Bueno, los profesionales de la información tienen que tener mucha iniciativa, tienen que ser arriesgados, especialmente cuando están emprendiendo proyectos. Tienen que arriesgados, valientes, creativos, y tener siempre presente el bien del país. Eso le da mucho sentido a su profesión. ¿Existe alguna persona que le haya inspirado o que usted vea como un modelo dentro de este campo? Pues mira, cuando mi tesis de maestría, yo lo hice sobre la indización en Puerto Rico, de periódico y revista. Cuando estaba haciendo esa pequeña historia de los precursores, de los actuales indizadores, me encontré con Josefina del Toro, con Gonzalo Velázquez, creo que se llama, del Anuario Bibliográfico, con bibliotecarios y figuras de los 50, cómo ellos tomaron como su norte poder rescatar la mayor cantidad de publicaciones y poderlas presentar en un documento puertorriqueño. El del anuario pues trataba de hacer una publicación de todo lo publicado en ese año en Puerto Rico. Y Josefina del Toro, entiendo que trabajó lo del desglose del periódico El Mundo. No me acuerdo exactamente, si estoy confundiendo un poco. Pero fueron bibliotecarios que marcaron el paso de la importancia del tratamiento, tanto a nivel de archivo o biblioteca, de los fondos puertorriqueños. Qué bueno que han sido puertorriqueños quienes lo hayan inspirado. ¿Hay alguna anécdota que quisiera compartir con nosotros? ¿Algún dato curioso que le gustaría mencionar? ¿Alguna figura pública que haya requerido su servicio? Pues nada, lo primero que se me ocurre fue una vez cerca del 97, un poquito después, que inauguré la Biblioteca Virtual de Puerto Rico, que fue una actividad profesional, y en ese momento tenía mucho auge en mi página, porque era de las pocas páginas que reunían recursos de Puerto Rico en internet, de lo que existía en ese momento. Y me encontré una persona, la presentaron, y me soy Javier Almeida, y me dijo: ay, Dios mío, yo pensaba que tú eras un viejito, porque con lo que has hecho de esa biblioteca y otras cosas, yo pensaba que tú eras un viejito, pero eres joven. Pero ya con el tiempo va pasando y con las canas ya me dirán: sí, eres lo viejito que pensaba. Pero he tenido otras anécdotas, pero ahora mismo no me viene a la mente. No se preocupe. ¿Tuvo algún obstáculo en su carrera, o entiende usted que tuvo algún tropiezo, algo que le haya hecho difícil llegar a ser bibliotecario o hacer las aportaciones como su página? Bueno, dificultades o limitaciones, y no podemos decirlas negativas, ha sido que mi horario de trabajo no es suficiente para hacer todas las cosas que hago o que pretendo hacer. Proyectos como la indización, la digitalización,
y otras facetas dentro de mi gesta como bibliotecario, realmente mi tiempo de trabajo no alcanza. Así que eso me lleva a que muchas veces tengo que robarle horas al sueño y poderlas trabajar. A veces en mejores condiciones porque no tengo interrupciones, no tengo limitaciones de tiempo, sino hasta lo que aguante el cuerpo. Y hubiese querido tener mucho más tiempo para hacer muchas más cosas. Pero el tiempo de un ser humano normal no da para las cosas que yo quisiera hacer. Así que pues me tengo que extender un poco y pues ya los años van pasando y el cuerpo no aguanta ni resiste igual. Y de eso yo me he dado cuenta porque, por ejemplo, en la indización mi hora de indizar era a las 5 de la mañana, de 5 a 6, que me levantaba con mucha energía, pero ya cada vez se me hace más difícil levantarme a las 5. Así que pues el tiempo no pasa en vano. ¿Tiene alguna recomendación para los futuros profesionales del campo de la información? Sí, basado en las cualidades que tú me preguntaste, tienen que buscarse proyectos de vida como profesionales de la información. No pueden limitarse a hacer cosas relacionadas con el trabajo. O sea, si mi trabajo es poner 3 cositas en la mesa, pues búscate de qué manera puede ser distinto, pueda cambiar, pueda ser más eficiente. La mente siempre tiene que estar en operación de cómo hacer mejor las cosas, cómo hacerlas distintas, cómo hacerlas a tono con las corrientes actuales en la profesión y en la tecnología. Fíjate, mi proyecto de biblioteca virtual es un proyecto que, mira que he pasado yo por biblioteca, por proyectos en los pasados 20 años y siempre no he abandonado mi proyecto de la Biblioteca Virtual de Puerto Rico, entre otros. Y como ven, ese proyecto no estuvo vinculado a ningún centro de trabajo, era mi proyecto. ¿Crees que continuarán existiendo las bibliotecas? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque aun cuando fueran virtuales, en algún sitio tiene que estar el material impreso para digitalizarlo. Sí, siempre van a existir las bibliotecas y toda biblioteca tiene su encanto. Así que siempre va a haber como el encanto que tiene la lectura en papel. Siempre va a haber biblioteca. Y pues, para finalizar nuestra entrevista, ¿hay algún otro dato que no sea necesariamente relacionado a su desempeño como bibliotecario que le gustaría compartir? Bueno, pues yo soy un agricultor urbano. Cultivo buena parte de mis alimentos en un patio de urbanización. La pregunta es que mi papá era agricultor. Pues no. Mucho de ese conocimiento lo he levantado de 2 maneras. Primeramente, gracias a las redes sociales. Mi gran profesor de agricultura se llama YouTube, donde me he podido educar con agrónomos de Puerto Rico, de España, de Argentina. La otra fuente de conocimiento ha sido la experiencia, la experimentación en ese aspecto. Eso me ha ayudado a leer y a instruirme sobre el tema de la agricultura o los productos transgénicos y otros temas de salud que podemos encontrar en nuestras fuentes de información. Así que ese tiempo que yo dedico, que es bastante, a mi pequeño huerto urbano, pues me ayuda un poco a liberar, a desconectarme de un mouse, de un teclado, aunque por momentos regreso a buscar información, a investigar la siembra, control de plagas. Así que tengo lo de bibliotecario o especialista de información y lo otro de agricultor urbano, que quizá mucha gente dice como que no vean vínculo entre una cosa y la otra, pero así somos los seres humanos. Necesitamos tener
varias dimensiones para poder tener cierto balance. A mí también me gusta la agricultura y el tema. Tengo algunas cositas en mi casa también. Okay. Bueno, pues muchas gracias por haber dedicado de su tiempo a participar en este proyecto de Voces, Memorias y Silencio. Estamos muy agradecidos y espero pues que no perdamos el contacto y que pueda colaborar con usted en alguno de sus proyectos. Muchas gracias. Gracias a ti por la invitación.